Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Química para tercer grado de secundaria. Soy la profesora Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y yo, el profesor Marco Antonio Hernández Leiva. Realizaremos juntos un proyecto ciudadano con la finalidad de ayudar a la conservación del medio ambiente en nuestra localidad. Para ello, nos vamos a enfocar en uno de los derivados más importantes del petróleo, el plástico. La química es una de las ciencias más importantes para el ser humano. Pueden comprobarlo en su vida cotidiana si observan todo lo que les rodea y en las grandes aportaciones y contribuciones que esta ciencia ha aportado a la solución de los problemas habituales para la salud, el ambiente, la energía y la industria. Piensen en los problemas que surgen en este momento. Algunos han encontrado solución en la ciencia y la tecnología de los nanomateriales. Todo esto refleja la importancia e impacto de la química y de la innovación de nuestra sociedad. La química permite pensar acerca de las reacciones y transformaciones de los materiales, facilitando una predicción más clara de lo que ocurre. Hacemos cita de una frase de Cecilia Goya de Rivielo, consejera educacional. Ser sustentable no es solo lavar las culpas ni cuidar el medio ambiente, sino ser socialmente justos y responsables con el ambiente. Existen muchas formas de disminuir el impacto de la contaminación en nuestro planeta. Y una de las más efectivas es la implementación de acciones que promuevan en cada individuo una conciencia ambiental. El propósito de esta sesión es comunicar los resultados de su proyecto mediante diversos medios o con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de que la comunidad escolar y familiar reflexione y tome decisiones relacionadas con el consumo responsable o el desarrollo sustentable. Para ello, consideramos las 4 fases o etapas de un proyecto, las cuales son planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. ¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otros compuestos? El desarrollo de la humanidad ha sido marcado por el uso del petróleo. Desafortunadamente, no hemos hecho conciencia del daño que se le está ocasionando al planeta con las grandes emisiones de gases hacia la atmósfera. Es por ello que se debe pensar en otras alternativas menos contaminantes para satisfacer nuestras necesidades sin ocasionar más daño a nuestro planeta. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: libro de texto de Ciencias 3, bitácora científica, que es el cuaderno de la asignatura de Ciencias Químicas, bolígrafo, lápiz y colores. Recuerden que su libro de texto será de gran ayuda para enriquecer del tema y aclarar cualquier duda. Lo podrán consultar al término de la sesión para apoyarse en el desarrollo de su proyecto. Su profesor o profesora de la asignatura hará lo correspondiente para aclarar las dudas que surjan durante el desarrollo de la sesión. A partir del petróleo se pueden obtener compuestos que permitan la elaboración de poco más de 2,000 artículos que utiliza el ser humano. Observen su hogar. ¿Encuentran productos derivados del petróleo? Podemos ver derivados del petróleo como el gas con el que cocinan o el plástico de algunos recipientes u objetos. Si observan fuera de su hogar, encontrarán vehículos y equipos de transporte pesados que obtienen su energía a través de la combustión de otro derivado del petróleo, la gasolina. Este combustible libera gases contaminantes al ambiente, que junto con otras actividades contribuye a la contaminación del aire. Además de su impacto ambiental, el petróleo es un recurso no renovable. ¿Se ha cuestionado alguna vez qué va a suceder cuando se acaben las reservas mundiales del petróleo? Esta es una interrogante que ha despertado gran interés en la investigación de nuevas fuentes alternativas de energías renovables y que resulten amigables con el ambiente. Ya en algunos países se ha comenzado a invertir en el programa de desarrollo de tecnologías alternas para producir y así aprovechar biocombustibles como el etanol y el biodiesel. El 90% de lo que nos rodea deriva del petróleo y uno de los principales derivados del petróleo es el plástico. ¿Sabían que los plásticos sintéticos se obtienen a partir del petróleo y sus derivados?
Entre los derivados del petróleo más comunes encontramos el etileno, que en presencia de otras sustancias y en condiciones determinadas de temperatura y presión, forman una larga cadena de moléculas o polímeros. También encontramos el polietileno, que comúnmente conocemos como PET. Este polímero recibe el nombre de polietileno tereftalado y es el plástico más usado para envases de bebidas. También está presente en muchas otras partes, como en las bolsas de residuos. Observen la siguiente infografía sobre los usos del PET reciclado utilizando la siguiente liga o código QR. El polimetil metacrilato también es conocido como PMMA, comúnmente llamado acrílico. Se utiliza para la fabricación de partes de automóviles, iluminación, construcción óptica, en medicina para prótesis óseas y dentales. También contienen derivados del petróleo los detergentes, los fertilizantes, artículos de belleza, la pasta dental, aspirinas, ibuprofeno y otros 5 millones de medicamentos. Claro, pero antes de comenzar, hagamos los siguientes planteamientos. ¿Qué efectos tiene en el medio ambiente los plásticos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usarlos? ¿Qué son los bioplásticos? ¿Qué es la química verde? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otros compuestos? Recuerden que los proyectos se catalogan en proyectos científicos, ciudadanos y tecnológicos. Un proyecto tiene 4 etapas. 1. Planeación. 2. Desarrollo. 3. Comunicación. 4. Evaluación. ¿Cómo desarrollamos el proyecto? Ustedes decidan el tipo de proyecto que quieren realizar. Como lo mencioné hace un momento, tenemos 3 tipos: científico, ciudadano o tecnológico. Incluso pueden combinarlos y trabajar. Por ejemplo, un proyecto ciudadano tecnológico o un proyecto científico tecnológico. Desarrollen su creatividad. Las preguntas guías que sugerimos para nuestro proyecto son: ¿puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otros compuestos? ¿O cuáles son las consecuencias al dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otros materiales? Ahora vamos a investigar sobre el tema. Recuerden siempre basarse en fuentes de información confiables, por ejemplo, fuentes oficiales de dependencias científicas gubernamentales o de universidades. En la etapa de planeación del proyecto, debemos sistematizar las tareas para lograr el propósito, conocer los recursos con los que contamos, identificar los beneficios y definir el alcance que puede tener, así como elaborar un cronograma de actividades. Podemos realizar una investigación y comenzar por resolver el siguiente planteamiento. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? El petróleo es una sustancia oleosa de color muy oscuro compuesta de carbono e hidrógeno, llamada hidrocarburo, aunque en realidad es una mezcla compleja de muchos hidrocarburos y una proporción baja de algunos compuestos como azufre, nitrógeno y oxígeno. Puede hallarse en estado líquido o en estado gaseoso. Se formó con restos de fósiles vegetales y animales que quedaron sepultados bajo sedimentos marinos y se extrae por bombeo en el subsuelo o en el mar. El petróleo es utilizado como combustible en muchos ámbitos del desarrollo humano. Es por eso que se le considera como el energético más importante en la historia de la humanidad. Sin embargo, debemos reflexionar acerca del daño que le estamos haciendo al planeta, ya que su consumo provoca que grandes cantidades de dióxido de carbono sean emitidas a la atmósfera. Por ello, debemos pensar en otras formas más naturales de satisfacer nuestras necesidades sin dañar el planeta, considerando que es nuestro hogar. Dependemos de dicho material, ya que nos ha facilitado la vida en varios aspectos. El primero y más importante es el transporte, pues nos facilita energía para transportarnos. Además, es importante en el hogar, con el gas para la cocción de los alimentos y en la elaboración de plásticos y hules. Durante la década de los 40 y 50, el plástico se convirtió en un material necesario, limpio y moderno. Por lo tanto, creció la industria que descubrió los diferentes tipos y usos de plásticos. Entre los derivados del petróleo están ceras, lubricantes, aditivos alimenticios, medicina,
combustibles para reactores, parafinas, pinturas, diésel, detergentes, coque, asfalto, gasolinas, fertilizantes, polímeros y gas, entre otros. En la etapa 2 del proyecto, el desarrollo, realizaremos la investigación con apoyo de la información bibliográfica, la construcción de modelos y actividades experimentales, como se muestra en pantalla. Al inicio de la sesión, comentamos que con el petróleo se elaboran más de 2,000 productos que se utilizan en la sociedad y ahora sabemos que en su producción y su uso se tiene un impacto ambiental importante. Por lo tanto, debemos encontrar alternativas sustentables y amigables con el ambiente. Para ello, debemos conocer las ventajas y desventajas de usar petróleo. Ventajas: se puede extraer con facilidad. Es un material versátil por la cantidad de productos derivados que se obtienen de él. Desventajas: es un material no renovable, lo que significa que se pueden acabar pronto. Los productos derivados del petróleo son altamente contaminantes, dañan los ecosistemas marinos. Contaminación de aguas subterráneas. Libera dióxido de carbono al ambiente, la cual es una de las razones más importantes por las que se da el cambio climático. Si deciden realizar un proyecto tecnológico, les sugerimos como una de las actividades está el tipo de experimental. Es momento de realizar en casa y con ayuda de un adulto un bioplástico fácil y con sustancias que se encuentran en su cocina. Actividad experimental, bioplástico casero. ¿Qué necesitamos? Medio litro de leche, 20 mililitros de vinagre, 4 cucharadas soperas aproximadamente, cacerola, recipiente transparente, cuchara de madera o metal grande, colador, franela húmeda, argollas de llave de la casa, colorante vegetal, molde para galletas. Haremos un llavero de bioplástico. El molde que tengan en casa será de gran ayuda para su diseño. En caso de no contar con un molde, pueden manipularlo y crear una figura a su gusto. Maestra Nadia, ¿sería tan amable de ayudarme a realizar la actividad experimental? Claro que sí, maestro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verter 500 mililitros de leche en la cacerola y luego colocarla a fuego medio para que se caliente sin que llegue a la temperatura de ebullición. Es momento de agregar el colorante, dependiendo de la intensidad de color que deseen en la actividad experimental. Es importante tener en cuenta el costo de los ingredientes que se están empleando para que realicen un comparativo de costo-beneficio en la elaboración de su llavero de bioplástico. Listo. A continuación, agregamos las 4 cucharadas de vinagre. Movemos la mezcla hasta que se observe la presencia de grumos, Ya se está observando. que poco a poco irán incrementando. Así es. En otro recipiente y con el colador, separen la mezcla dejando que el líquido filtrado quede en el recipiente. Traten de quitar todo el excedente de líquido en la pasta. Para una mejor separación pueden usar una manta de cielo o un pedazo de tela de una prenda que ya no necesiten. Tengan presente la cantidad de pasta que obtuvieron y con ello realicen un cálculo de cuántos llaveros pueden elaborar. Aquí está la pasta. Aquí está. Coloquen la pasta en el molde que sea de su agrado y comprímanla para rellenar todo el espacio del molde.
Es momento de colocar el arillo para terminar de armar el llavero, maestra. Aquí. Dependiendo de la zona en donde vivan, será el lapso de secado. Así que tomen registro de cuánto tiempo les tomó endurecer el bioplástico obtenido. Ahora les sugiero que realicen un análisis de costo de un llavero comercial con el que invirtieron en su llavero casero de bioplástico. ¿Por qué consideran importante el realizar este tipo de plástico biodegradable que pueden sustituir a los plásticos derivados del petróleo? ¿Cómo es su impacto ambiental? ¿Cómo consideran su aceptación en su localidad? ¿Qué más podrían elaborar además de llaveros? Recuerden las preguntas guías que planteamos en nuestro proyecto. ¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otros compuestos? ¿O cuáles son las consecuencias al dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otros materiales? Sigamos investigando sobre el tema. Desafortunadamente, uno de los contaminantes más importantes del planeta es el plástico. Y lo peor es que ya se encuentra presente en todos los ecosistemas. Es momento de que busquemos nuevas alternativas para reemplazar a los plásticos derivados del petróleo que continúan dañando nuestro ecosistema por otro tipo de alternativas para mejorar las condiciones de vida de las personas de nuestro país y de todo el mundo. Ustedes son quienes pueden generar grandes transformaciones mediante pequeñas y simples acciones. Apreciadas y apreciados estudiantes, imagínense que un día todo el mundo comience a usar en su totalidad envases biodegradables, cuando se reemplacen los plásticos tradicionales tanto como se pueda. Son varios los compuestos que servirían como reemplazo para el petróleo. ¿Cuáles son los bioplásticos? Comenzar a erradicar el plástico de un solo uso y comenzar a utilizar residuos de producción agrícola como bambú, la caña de azúcar, el plátano, arroz. Con las fibras que se extraen, se fabrican los envases biodegradables y empiezan a tomar fuerza como una alternativa sostenible. Estos cuentan con un proceso de degradación natural de un menor tiempo comparado con el plástico, que puede tardar más años en descomponerse. Esto sin mencionar el daño que provoca el microplástico en el organismo del ser humano, la vegetación y los animales. En México, a partir del procesamiento del hueso del aguacate, que es un desperdicio agroindustrial muy importante en nuestro país, se desarrollan cubiertos como cuchillos, tenedores, cucharas, popotes, vasos, platos, contenedores de alimento y agitadores de papel, que permiten sustituir a los plásticos de un solo uso. Aprovechar la tecnología y desarrollar procesos que permiten emplear el hueso del aguacate para producir dichos artículos pueden ser una gran ventaja económica y ambiental para un país como México, que es el principal productor de aguacate a nivel mundial, ya que produce más del 50% de todo el aguacate que se consume en el mundo. Cabe mencionar que aunque se ven muchas ventajas comparadas con los derivados del petróleo, también presentan desventajas y, por lo tanto, no es una solución total al problema. Otros ejemplos de productos biodegradables son cubiertos comestibles elaborados con mijo, trigo y arroz. Soportan temperaturas para una sopa caliente. Saben a galletas saladas y se pueden comer como bocadillo. Pasta dental en pastillas. Todo lo que deben hacer es morderla y al instante se vuelve espumosa. De esta manera se evita el uso de miles de envases de plástico. Gotas de agua. ¿Saben cuántas botellas de plástico dejarían de usar para almacenar agua si se usa una cápsula hecha de extracto de alga que es 100% biodegradable y no tiene sabor? Anillos que vienen en paquetes de latas de 6 y que hasta los animales marinos pueden comer de forma más segura, ya que están hechos de trigo y cebada, que son restos comunes del proceso de elaboración de la cerveza. Estos anillos, al entrar en contacto con el agua de mar, comienzan a descomponerse, lo que evita que los animales se atasquen en ellos. Trituradoras de llantas. Al separar el caucho de los cordones textiles de fibra y de acero,
se pueden utilizar para realizar un tapete y colocar juegos para niños y así amortiguar las caídas. También como impermeabilizante en las casas y evitar las filtraciones de agua. Bolsas biodegradables elaboradas con almidón de yuca o mandioca se disuelven totalmente en agua y al ser bebida no causa ningún daño. Popote biodegradable elaborado con cáscara de mango. ¿Sabían que desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa? No solo en las miles de millones de mascarillas, también guantes desechables médicos y empaques para comida para llevar. Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países. Si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará en océanos y vertederos y hasta 12% será quemado, causando contaminación y enfermedades en las zonas más vulnerables del planeta. Listo, ya concluimos las etapas 1 y 2 del proyecto. Sigamos hacia la etapa 3, que consiste en comunicar los resultados obtenidos, terminar convenientemente las actividades de su proyecto. Implica el análisis de resultados para que a partir de ellos puedan obtener conclusiones, revisar si se cumplieron los propósitos y argumentar las razones de uno u otro resultado. Los resultados les permiten aceptar o rechazar ideas que en un principio construyeron para hacer en el futuro propuestas innovadoras. El análisis de los resultados en la investigación y el experimento nos permite comunicar a nuestra comunidad o familia los beneficios de los productos sustentables y amigables con el ambiente. Pueden elaborar un reporte utilizando organizadores gráficos en los que describan las propiedades físicas y químicas de los materiales con los que elaboraron los desechables de un solo uso. Pueden describir la manera en la que se elabora alguno de esos materiales, los usos que le dan y el costo-beneficio de ellos. Incluyan en su reporte las reflexiones y conclusiones a las que llegaron. Con el análisis costo-beneficio es posible formular una o varias conclusiones del proyecto que realizaron. Recuerden que toda investigación, opinión o propuesta adquiere valor si se expresa y comunica, puesto que pueden generar un impacto en su familia, la comunidad o la sociedad. Les proponemos comunicar su proyecto por medio de la elaboración de un ecoblog, videos animados en plataformas sociales, historietas cortas en alguna plataforma gratuita y publicarla, una quimirrevista llamada Aprende en Casa con sus quimicecciones, una gaceta informativa, la Quimigaceta de Aprende en Casa. Recuerden que en la tienda de aplicaciones de sus dispositivos móviles inteligentes encontrarán herramientas que les ayudarán a crear sus reportes, historietas, videos, revistas o ecoblog para subirlo a las plataformas que se especializan en eso. Se pueden elaborar y publicar con el uso de las tecnologías o bien utilizar su creatividad y hacerlos con los materiales que tengan en casa. La última etapa es la evaluación. Se debe evaluar los logros del proyecto, los avances personales, los aprendizajes y las habilidades que se han adquirido por medio de una lista de cotejos o rúbrica. Recuerden que la evaluación se da a lo largo de todo el proceso de la realización del proyecto, desde la planeación, los avances, el producto y la comunicación. Compañeros docentes, en el siguiente enlace encontrarán información para la planeación de un proyecto. Esta evaluación será entre los compañeros del equipo y el profesor para generar un ambiente que permita identificar, fortalecer y tomar conciencia del progreso del aprendizaje. Antes de finalizar el proyecto debemos hacer conciencia sobre la química verde, pero ¿qué es la química verde? En el texto Química Verde, la química del futuro de José Ricardo Gómez Romero nos menciona que se trata de una filosofía que consiste en el esfuerzo colectivo para reducir el mínimo o, de ser posible, eliminar por completo la contaminación o la generación de contaminantes. La química verde propone elaborar productos químicos limpios que no atenten contra la salud o el ambiente. Diseñar productos químicos que sean realmente eficaces, de baja o nula toxicidad para los seres humanos y el ambiente. Utilizar materias primas que sean renovables. Estas se obtienen a menudo de productos agrícolas.
Observen la siguiente infografía que nos habla de 12 principios de la química verde. Para saber más de este tema, les recomendamos el artículo Papel o Plástico de Benjamín Ruiz Loyola en la revista Cómo ves de la UNAM. Los artículos Una vida de plástico por María Luisa Santillán y Ciencia UNAM de GDC. ¿Cómo ha impactado los plásticos en la Ciudad de México por Rafael López? Química verde, un nuevo enfoque por el ciudadano del medio ambiente por María Carmen Doria Serrano. Compañeros docentes, les recomendamos la siguiente liga de libro. El tiempo se nos ha terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.